Hola amigos, bienvenidos al primer video que vamos a estar haciendo sobre un curso que vamos a estar realizando para principiantes. En este caso vamos a estar haciendo una solución para el caso de bienes y raíces y vamos a estar manejándolo todo a través de Odoo. Vamos a estar viendo qué son los modelos, los tipos de campos. En este video vamos a ir dividiendo por secciones para luego salga siendo quizás una persona que domine Odoo y ya luego sería pues dedicarle tiempo. Si estás buscando aprender Odoo, este video es para ti. Quédate, porque empezamos. Odoo es un ERP de la empresa Odoo, desarrollado por Fabien. Bueno, ya desarrollado en otras versiones, empezó siendo una pequeña solución y ya hoy día de hoy está en una versión 18. Puedes descargar el código desde acá. Si te fijas en GitHub, tienes la versión pública y tienes una versión más privada, que es la versión Enterprise. Van para el desarrollo de Odoo. ¿Qué vamos a estar utilizando? Lo primero, en este caso, este repositorio lo voy a estar publicando y además de eso, ya hice un video en el cual te enseñaba para configurar el repositorio. Cuando hacemos la configuración, que voy a dejar el link, nos va a crear esta estructura de carpetas. En este caso, fue la que yo definí cuando utilicé el repositorio de la OCA para crear esta estructura de carpetas. Luego dentro pues tienen una serie de archivos que luego vamos a estar viendo un poco más adelante. Odoo es una solución, si te fijas, es una solución que se basa en su código no se toca. Este es el principio que hay que tener en Odoo. Si se fijan acá, pues tienen una serie de módulos y lo que se hacen es que se heredan mediante código. Tienen una solución que es estudio. A mí realmente no me gusta mucho el tema del estudio, pero bueno, para poner y tirar código, como se dice, pues como digo, Odoo tiene una serie de módulos. Puedes estudiártelo y ser un experto funcional y eso te ayudaría bastante. ¿Qué tenemos? Tenemos el código base de Odoo, el cual no se toca. Principio, esto no se toca. Cuando vamos a analizar el código, pues tenemos acá dentro de la carpeta Odoo, en addons, hay un addon que se llama base. Actualmente es el único que está instalado en esta base de datos. ¿Qué tiene el código base? Pues tiene los controladores principales, los datos principales, tiene los modelos principales. Podemos hablar, en este caso te puedo mencionar REST Currency, que para el manejo de las monedas, los cron, que son las acciones planificadas, los campos, los filtros, los modelos, o sea, las tablas y los modelos que se crean, los módulos, las vistas que están acá, reportes, o sea, son los modelos bases o tablas que él necesita para iniciar. Aquí tenemos REST Country, tenemos REST Land, que es para los idiomas, los REST Partner, que son los contactos. Dentro de Odoo se maneja mucho el tema de REST Partner, que está por acá. Vamos a empezar instalando, por ejemplo, contactos. Contactos es el módulo que te permite gestionar contactos. Pero a su vez, en el Odoo, por ejemplo, cuando vamos a ver un usuario tiene un contacto asociado. Un empleado tiene un contacto asociado. Y los contactos se dividen en clientes, proveedores, pero a la misma vez puede ser un contacto cualquiera. Está en el caso de los usuarios, el caso de las compañías, que vendría siendo la empresa en general que tiene el ERP. Cada compañía tiene su configuración. Entonces, hablando desde el punto de vista técnico, pues vamos a ver un poco la tabla en la base de datos. Para el tema del código, pues yo utilizo PyCharm. Existe una extensión en Visual Studio Code buenísima del colega Manuel, que se la voy a estar dejando ahí en la descripción. Yo personalmente utilizo más PyCharm, pero no dejo de decir que está muy buena y te ahorra bastante, ya que tiene bastantes shortcuts que te permiten y te ahorran bastante tiempo. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a revisar la tabla. Las tablas existentes en hasta aquí tengo varios proyectos. En este caso yo creé esta que se llama Odoo 18RC. ¿Por qué lo puse así? Pues porque me gustaba ese nombre. Listo. No es otra cosa. Aquí están instaladas las tablas principales que necesita Odoo para su funcionamiento.
Acá, si se fijan, pues no vemos los ajustes. ¿Por qué no los vemos? Porque no tenemos permiso. Pues utilizando este monito o activando el modo desarrollador, pues vamos a ver aquí los ajustes. Todas estas configuraciones están definidas en los modelos. ¿Qué es un modelo? Vamos a estar viendo más adelante qué es un modelo. Pero a la misma vez, un modelo va a crear una tabla dentro de esta base de datos. Por tanto, acá tenemos que tener una tabla que se llama monedas y vemos la estructura de la tabla monedas. Aquí están todas las monedas con sus símbolos, su numeración, su código ISO. Estos son los estados de los países. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se llenan estas tablas. Los grupos de seguridad y en el idioma. Esto es una tabla, por tanto. Vamos a ver qué es una tabla en la base de datos. Pues una tabla no es más que la representación gráfica del modelo. ¿Qué es el modelo? Pues es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Cómo crear modelos y crear campos en esos modelos. Para ello, lo primero, como dije, el código de ODU no se toca. Yo siempre tengo de guía el módulo account. Me lo recomendó un amigo y siempre lo he tenido de guía. Cuando no sé cómo hacer algo, vengo a account y reviso qué hay ahí y por ahí me guío y busco lo que me necesite. La ventaja de ODU es que está bastante... el código al estar público pues ayuda, puedes copiar y pegar genialmente. Lo primero que haremos que sería, nos vamos a posicionar dentro de nuestra carpeta y vamos a hacer referencia al ODU Bean de la versión 18 y utilizando Scaffold vamos a crear el módulo State. Y cuando hagamos pasar, pues nos vino y nos creó una estructura de carpeta. ¿Qué significa? Esta estructura de carpeta tenemos, va a ser un módulo dentro de nuestro ODU, que ahí vamos a estar haciendo herencias, vamos a estar adicionando campos nuevos, vamos a estar viendo ahora mismo qué cosas cada cosa. Controller ahora mismo no lo vamos a estar utilizando, va a ser mucho más adelante. Vamos a empezar por el primer archivo importante del ODU, sería en este caso el manifest. Cada módulo tiene su manifest, que significa el nombre, que es el nombre del módulo. Vamos a ponerle real estate. La descripción, vamos a ponerle acá una breve descripción. Es un campo que necesita, en este caso Codium nos completa un poco, pero bueno, son metadatos de los módulos. Un módulo es una pequeña parte dentro de ODU. Ya sea, existen módulos que son los que trae ODU, que fueron los que mostré, que están acá adentro en add-on, una serie de módulos, y esos módulos somos los que heredamos. O sea, vamos a heredar utilizando Python, que es el lenguaje que utiliza el backend, pues vamos a estar utilizando hacer herencias o creando nuevas tablas. En este caso el autor, vamos a ponerle Ronnie Montano, es mi perfil, mi nombre, aquí vamos a ver la web y una categoría pues vamos a ponerle real estate por ahora. Aquí normalmente en la versión pues en este caso sería 18.0.0.1 como norma, pero bueno, aquí puedes poner, pero lo pongo de esa manera porque luego el pre-commit, que es estos archivos que están acá, para formatear el código podría lanzar error en este caso. Depends, ¿qué es depend? Pues depend es de qué módulo de ODU depende, ya sea de ODU o de uno custom realizado o de la OCA. En este caso mi módulo solo depende de base. ¿Y qué sería data? Pues en data lo que colocamos es lo que esté en la carpeta security, que podría llamarse cualquier nombre, pero por convención hace referencia a los accesos de seguridad. Por ahora no tenemos en las vistas, luego vamos a estar viendo las vistas, y aquí en demo pues vamos a ver si tienes algún datos demo, pues irían acá, normalmente por convención también, y aquí iría. Ahora mismo no vamos a estar utilizando eso. ¿Qué significa esto? Esto que acabo de hacer significa, primero, para que este módulo sea reconocido, la carpeta donde está incluido el módulo tiene que estar incluida en la ruta de los en la ruta que vamos a estar viendo, que sería acá O18, tendría que estar incluido, ya lo puse acá, pero bueno,
tienes que fijar, si no, esa ruta, ese módulo no va a aparecer. ¿Qué hizo esto? Pues sencillamente ahora mismo lo que hizo fue que nos sumó un módulo en la lista de aplicaciones que tenemos. Si se fijan, yo lo pongo y no sale. ¿Por qué? Porque cuando tú añades nuevos módulos en la lista de aplicaciones, pues tienes que venir acá y tocar acá actualizar lista de aplicaciones. Y una vez hecho esto, pues nos aparece el módulo que estamos haciendo. Ahora mismo esto no va a hacer nada, yo lo instalo y él no hizo nada, no está reflejando nada. ¿Por qué? Pues porque no he creado nada. Aquí todo lo que hay es demo, nada de esto está importado. ¿Qué significa importado? Vamos a ver ahora qué cosa es importado. O sea, cuando hacemos un módulo tenemos los controles, luego lo vamos a estar viendo. Ahora, dentro de modelos, lo normal sería que el fichero se llame como el modelo que vamos a estar creando. En este caso vamos a estar creando el modelo state y la tabla state. Init es donde vamos a estar haciendo la importación de los paquetes o módulos. En este caso, la carpeta controller, models, y hay otras wizard que también existen, que en este caso no, pero bueno, solo vamos a estar importando los modelos por ahora. Y dentro de models existe el init, y aquí importamos los archivos que estén dentro. Podría llamarse como quiera, pero por convención pues se le pone normalmente en models. Y aquí vamos a estar importando state. ¿Qué va a ser un state? Vamos a ver qué va a ser un state. Los módulos en Odoo, normalmente los modelos pueden ser, tú puedes hacer o una herencia o crear nuevos modelos. En este caso voy a desbloquear acá. ¿Qué estamos haciendo? Pues vamos a decir que vamos a importar, vamos a crear modelos, vamos creando un nuevo modelo que se llama state, nombre que me sugirió y con el nombre que vamos a poner. Aquí vamos a poner el real estate y ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué significa aquí? Model.model. Model, como indica la documentación, yo no estoy inventando nada, pues es un modelo, una estructura, es una clase ya predefinida en el Odoo que existen actualmente. Existen los model, que son para persistir los datos en la base de datos, o sea, un model para crear los datos. Existen los transit model, que son tablas temporales que se crean, y existen los abstract model. Yo voy a estar dejando este link por si quieren ir más a fondo, pero bueno, en principio existen estos que están acá. Yo voy a estar haciendo esto aquí. ¿Qué significa los model? Un model tiene aquí una serie de atributos. En este caso, si le ponemos auto, como dice acá, que va a decir que se va a crear o no la tabla. Te pone el valor por defecto. Y son una serie de atributos que acá en la documentación te explican muy detalladamente. Si tú pones atributos table, le puedes definir cómo tú quieres que sea la tabla. Por convención, normalmente no se pone, ya que él lo que hace es que aplica guión bajo para cada modelo cuando lo está creando. Los SQL constraints son restricciones que se aplican en la base de datos, ya sea para unicidad o para otra serie de criterios. Acá te lo explican, también te lo voy a dejar en la documentación. El name, que es este que está aquí, pues es el nombre de la tabla en la base de datos. En este caso el modelo y la descripción, y los inherit. Vamos a estar luego viendo qué son los inherit. La descripción pues es la descripción que es del modelo. El rec name va a ser como se va a ver el campo que yo quiero que sea cuando se vaya a seleccionar. Va a ser así. Si yo pongo rec name, pongo el name es el que va a salir cuando se va a seleccionar. Y aquí son una serie de atributos para ese modelo. Un modelo que contiene una serie de campos y funciones que pueden ser ejecutadas. Si yo ahora mismo borro así, pues ¿qué haría? Pues solamente va a crear la tabla en la base de datos. Si se fijan, cuando yo actualice acá el módulo state, vamos a ponerlo aquí por defecto. Cuando yo actualice el módulo state y revisamos la tabla, él vino acá y nos creó
una tabla que se llama state. Míralo acá, state, que lo único que tiene ahora mismo es el nombre y estos campos que crea por defecto. El create UID va a ser el nombre del usuario en el momento que crea un registro, al igual que el write. Y el create y el write date son las fechas en que se editaron. Por defecto, el ID pues es autoincremental y no cambia. ¿Qué tenemos además de esto? Vamos a poner además un country ID. ¿Qué es un country ID? Nosotros vamos a necesitar un país. ¿Qué cosa es un campo many to one? Pues un modelo tiene campos. Vamos a revisar acá para que vean los tipos de campos. Cuando vamos a ver un modelo tiene los campos. Un campo puede ser de varios tipos. En este caso podemos tener el campo booleano, que significa, vamos a empezar por el booleano. Campo booleano, un campo que no podríamos tener aquí es si for sale, si está en venta. Por defecto, pues aquí si no le ponemos el string, que es uno de los atributos, pues él nos pone por defecto for sale. Además podemos tener un char, que va a ser el name, un campo float, que va a ser el price. Por ejemplo, el price va a ser un campo float. Acá podemos poner una serie de atributos. Un campo tiene un atributo que se llama required. Aquí puedes poner si es requerido o no. Tienen otros atributos, pero bueno, en principio vamos a estar viendo estos que están por acá. El price, podemos definirle un valor por defecto. Queremos que sea 0.0, al igual que el name por defecto. Bueno, no vamos a definir nada. Los booleanos, si no le definimos nada, pues por defecto es falso. Acá también podemos definir una serie de atributos que vamos a estar viendo ahora. Como te lo ponen acá, un campo char tiene un atributo translate or size. Todos tienen estos tipos de atributos, pero bueno, acá los empiezan a detallar por específico. En digits, pues es la aproximación y el redondeo que va a tener el campo definido. Otro atributo que podemos estar viendo por acá, pues un integer. Por ejemplo, room quantity, o sea, la cantidad de habitaciones, siempre en inglés. Va a ser un campo entero que por defecto vamos a ponerle 1. El string, como comenté, no es obligado, pero porque él agarraría este valor, rooms. El binary, los campos binary son las imágenes. O sea, la imagen sería un campo binario, ya que sería una foto o una imagen. Y aquí es si vamos a definir que queremos que sea un adjunto o no en el momento que se guarde. HTML son los campos, por ejemplo, la descripción del real estate, description, podría ser un campo de tipo HTML para que sea contenido, como le dicen, enriquecido, que permite adicionar imágenes, cursivas, negrita y demás. Y estos son una serie de atributos que tiene cada uno de los campos. Campo image, que a su misma vez, como dice acá, extiende de binario, que también podría ser este que estamos definiendo. Los campos monetarios, podemos definir aquí un currency. Vamos a definir que una moneda, y a la misma vez vamos a definir que no se me ocurre un campo, pero bueno, los campos monetarios tienen relación con una moneda, ya que tienen que definirle un campo currency. Por eso es que definí acá un campo moneda. Por ejemplo, ahora vendrían los campos de tipo selección. Campo selección vendría siendo el state, por ejemplo. Si está en nuevo,
si recibimos una oferta o si está vendido. Esto es una forma de representar un estado cuando se está creando un nuevo elemento. Podemos definir un estado utilizando los campos selection. Luego, si vamos a heredar, lo que hacemos es utilizar selection add. En este caso no vamos a heredar porque estamos definiendo por defecto los 3 campos. Los campos de tipo texto, que son parecidos a los HTML, pero bueno, no tienen tanto texto enriquecido, como se llama. Acá los datetime vendría siendo un campo. Un datetime vendría siendo este que está, por ejemplo, los campos date, el día a partir de qué fecha está disponible. Esto vendría siendo un campo date, y un campo datetime cuando queremos utilizar fecha y hora, o sea, hora, minutos y segundos. En este caso, pues no voy a mantener esto, pues. También tenemos un campo que es muy importante tener definido normalmente, ya que nos permite evitar que se muestren datos de una compañía en la otra. En este caso, este campo que definí aquí, company. ¿Quién es company? Pues vamos a tener una compañía y vamos a tener, por defecto va a ser la compañía que esté en el contexto en el momento que se está utilizando. En este caso va a tener la única que hay, creo, pero bueno, vendría siendo la que esté aquí definida. Se fijan en company, hay una sola. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver otros tipos de campos. Y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo utilizarla. Este vendría siendo los campos date. Luego vienen los campos datetime y una serie de funciones que nos permiten utilizar a la hora de utilizar los campos de fecha. Luego el otro vendría siendo los many to one. Cuando vamos a hacer un campo many to one es porque queremos establecer relación con otra clase. Es importante definir que la clase que estemos importando acá debemos tener ese módulo como dependencia, porque de lo contrario podría dar error y decir que el módulo no está encontrado, el modelo no está encontrado porque el módulo no ha sido importado. Por eso, un many to one que tiene, pueden definir un common name, que vendría siendo lo mismo que poner acá, common model name, que vendría siendo esto, que es a qué tabla estamos haciendo relación. Podríamos tener un domain. ¿Qué es un domain? De una serie de datos existentes, aplicar una restricción basada en un campo. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico acá que quiero las que están activas, aquí yo estoy aplicando un dominio, que es lo que se aplica a los campos many to one. Son relaciones que se establecen con otra clase. Check company, tenemos acá, este está relacionado con el check company definido en el modelo. O sea, un campo one to many. ¿Qué vamos a hacer en un campo one to many? Vamos a estar instalando un momento acá para que vean cuál es el campo one to many. Sino que es una relación de uno a muchos, en la cual se definen líneas por cada elemento que estamos tratando en el momento. Por ejemplo, bueno, deja que termine de instalar acá. Vamos a estar realizando un ejemplo, una factura, que vendría siendo un campo one to many, y ver cómo creamos uno. Esto vendría siendo un campo one to many, ya que tiene modelos relacionados y que tiene una serie de campos y se relacionan a través de un campo definido. Pero bueno, ahora mismo no tengo idea de cómo crear un campo, o sea, para aplicarlo en el contexto, sino que vamos a estar creando un campo many to many. Cuando vamos a crear un campo many to many, por ejemplo, los owners, los propietarios de esta propiedad, normalmente lo ponemos así, fields, y van a ser campo. Vamos a tener una tabla de muchos relacionadas con responder, que permitirá definir una relación de muchos a muchos para el modelo que estamos viendo. Entonces, luego definido esto, pues un modelo, hacer una herencia de una clase existente,
pues tiene una serie de métodos y funciones. Al momento que nosotros estamos definiendo que vamos a utilizar un model, pues ya a la misma vez estamos definiendo que vamos a tener este método disponible. Update, delete, unlink, link, clear, el browse, tenemos el create, el write, y nos permiten hacer búsquedas y actualizar cada uno de los registros en la base. Si se fijan, venimos acá y actualizamos nuestro módulo state, nuestro módulo, venimos acá, lo que pasó fue que él vino acá y generó nuevos campos en la tabla. Ya tenemos el name, tenemos el company, el currency, el country, el run quantity, el state y todos los campos que hemos ido creando hasta este momento. Actualmente, como solo tenemos cambios a nivel de la base de datos, pues no hay nada visible, solo tenemos hasta este momento. Faltan más campos, faltan más tipos de campos que vamos a estar viendo en otro video. Recuerden suscribirse, que lo que viene va a ayudar a dejar de ser principiantes.